numerito, tienen que poner aceptar. Ahí está. Y ahora sí, Emiliano, si querés, Bueno, muy buenos días para todos, especialmente también para los que se están sumando en este encuentro, que es ya el segundo de nuestro taller sobre discernimiento, el arte de discernir, ¿no? No solamente orientado a los grandes momentos de la vida, sino como una actitud, un hábito cotidiano que tenemos que desarrollar como cristianos. En el encuentro pasado, con la ayuda del padre Monseñor Gabriel Mestre, pudimos, hemos podido reflexionar sobre el discernimiento desde la perspectiva de la escritura, con algunos pasajes bíblicos, con ideas generales sobre el discernimiento en la escritura. En el encuentro de hoy nos van a acompañar las hermanas de Maranatá. Ahora las vamos a presentar, pero les propongo que iniciemos entonces este encuentro eh, haciendo una oración. Los invito a que nos hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, vamos a pedirle a María, Madre del Señor, mujer del discernimiento, vamos a pedirle que a ella que la contemplamos plenamente unida a Dios, a ella que supo escuchar su palabra, que supo acogerla con fe, que supo responder con un corazón siempre disponible a lo que Dios le pedía, vamos a pedirle que nos acompañe en este camino de formación sobre el discernimiento, que nos enseñe también a nosotros a escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces, a reconocer los caminos del Señor que nos llevan a la verdadera felicidad y a tener la valentía de responder con generosidad a esta voluntad de Dios para nuestra vida. Los invito entonces a que recemos juntos un Ave María para que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, nos regale una fe madura, una conciencia recta, un corazón abierto al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, una alegría, como les decía, volver a encontrarnos para este segundo encuentro en el que vamos a reflexionar sobre el discernimiento, pero desde la mirada del magisterio y en particular a partir de las enseñanzas del Papa Francisco y de San Ignacio de Loyola. Nos van a acompañar en el día de hoy, en nuestra reflexión, las hermanas de Maranatá, como les decía recién. Maranatá, por si alguno no lo sabe, que significa Ven Señor Jesús. Y las hermanas de Maranatá son una sociedad de vida apostólica que también forma parte de la Asociación Privada de Fieles Maranatá, que fue fundada por el padre Elías Cabero Domínguez, que es un sacerdote, por lo que tengo entendido, de la diócesis de allí de Chascomús. Las hermanas viven en Las Toninas, en el partido de la Costa, donde tienen su casa su comunidad, en la Fundación Betel, la Inmaculada. En este momento hay en esa comunidad 6 hermanas que desarrollan su labor apostólica a través de retiros espirituales, misiones, animación pastoral y obras de misericordia. En esta charla en particular nos van a acompañar la hermana Malvina y la hermana Virginia.
La espiritualidad de las hermanas las invita a clamar la venida de Jesús para experimentar el amor de Dios y descubrir nuestra identidad de hijos amados, viviendo las bienaventuranzas con ternura y alegría. Bueno, le damos entonces la palabra a las hermanas Malvina y a la hermana Virginia para que nos acompañen durante esta reflexión, durante esta jornada de estudio, de meditación. Recordamos que más o menos las hermanas van a poner hasta las 10 menos 10. Después hacemos un pequeño recreíto y luego continuamos con un espacio ya para preguntas y para ir cerrando el tema por si quedó algo pendiente para las hermanas. Bienvenidas, hermanas. Bienvenida, buen día a todos, qué alegría encontrarnos. Bueno, lo dejo a Virginia, que va a ser la primera parte, después nos vemos. Nos dividimos. Para los que no saben, Malvina y yo, más allá de que somos hermanas de comunidad, también somos hermanas de sangre. Tenemos el mismo apellido, Madoeri. Bueno, así que el Señor nos invitó a las dos juntas a seguirlo. Así que bueno, como bien decía el padre Emiliano, nosotros vamos a hablar en esta parte del discernimiento, que tiene que ver con el magisterio de la Iglesia, pero vamos a tomar el magisterio del Papa Francisco, especialmente unas conferencias, unas catequesis que él dio desde el año 2022 al año 2023, donde hizo todo un desarrollo del discernimiento, y obviamente el Papa Francisco, como sabemos, era jesuita. Así que todo este desarrollo del discernimiento tiene que ver con, obviamente, con el camino de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Así que bueno, vamos a estar mezclando un poquito estas catequesis del Papa con elementos propios de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Para los que no sepan o no nunca hicieron por ejercicios espirituales, se divide en 4 semanas, cada semana desarrolla un trabajo espiritual diferente y también lleva un tipo de discernimiento diferente. Pero bueno, yo voy a comenzar la primera parte, voy a compartir un PowerPoint, que tengo acá a mi asistente que me va a ayudar. Ahora abrimos. ¿Se ve bien ahí? No, a ver, ahí abrimos. Ahí está, ahora sí. Bueno, el discernimiento en el magisterio del Papa Francisco, esta va a ser la primera parte, así que bueno, vamos a comenzar a pasar. Él nos propone esto, ¿no? Que es discernimiento, y pone como primera así, frase, ¿no? Buscar y hallar la voluntad de Dios. Esto es muy típico jesuita, ¿no? Buscar y encontrar, primero, ¿no? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Dios quiere siempre que yo sea feliz, que yo sea pleno, que viva en la libertad de hija de Dios. Así que la primera parte del discernimiento va a querer ser buscar esto, ¿no? También dicen ahí, el Papa, que es buscar y hallar a Dios en todas las cosas, o a Dios en todas las cosas que nos pasan, ¿no? O en todas partes. Así que para poder ver a Dios en cada cosa de nuestra vida, poder entender que no estamos aquí por pura suerte, ni porque los astros hayan alineado, sino que hay una voluntad de Dios escondida detrás de todas las cosas que nos pasan. Entonces, bueno, cómo buscar y encontrar esto en cada una de nuestras vidas, ¿no? Después dice también que es saber distinguir entre aquello que me acerca a Dios o me distancia de Él y lo que motiva mis decisiones. Es decir, en el camino de la fe no es lineal. Sabemos todos que sube y baja, tiene diferentes movimientos, momentos en nuestra vida, y a veces hay cosas que nos pasan que las podemos tomar, el mismo hecho me puede acercar a Dios o a otros los puede distanciar de Él. Entonces, bueno, cómo discernir, ver cómo estas cosas que nos pasan, cómo actúan en nuestra vida de fe también, ¿no? Y esto, ¿no? Adentro, ¿qué motiva lo que yo estoy decidiendo? Es decir, porque a veces hay un montón, yo no voy a meterme mucho en eso porque después la hermana Malvina va a hablar un poquito más del tema de las motivaciones. Pero bueno, es eso, ¿no? Y no, vamos a ver otra vez. Ah, se movió. Ahí está. Y lo último, ese es un acto que concierne a todos, porque las elecciones son parte esencial de la vida, ¿no? Él dice que esto no es solamente para alguna edad o para un momento de la historia, un momento solamente para los consagrados o los sacerdotes,
No, 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 esto es para todos, porque todos tenemos que elegir, todos elegimos en la vida todo el tiempo, ¿no? Él presenta en la primera catequesis sobre el discernimiento varios textos bíblicos de las parábolas, ¿no? Sobre todo esto de las parábolas del reino, ¿no? Donde alguien encuentra un tesoro en un campo y tiene que vender todo para poder comprar ese campo, y así va haciendo, ¿no? Él va mostrando que esto, ¿no? Que toda la vida es una elección. Ante algo que me pasa, algo que encuentro, tengo que tomar una decisión. Bueno, esas decisiones son esenciales a veces porque no solo afectan mi vida, sino que seguramente van a afectar a la vida de los que me rodean. Y esto es importante saber siempre, que no estamos aislados en nuestras decisiones. Ahí sí, pasamos. Y dice, bueno, es un trabajo que lleva varias partes, todo lleva, todo nuestro ser, no se compromete. Pero especialmente pone esto, ¿no? Es un trabajo de la inteligencia, es una habilidad y también depende, y si también forma parte de esto la voluntad, ¿no? La inteligencia, esta búsqueda interior, estos conocimientos, las experiencias, las ideas, las creencias, todos los afectos y todo lo que hay adentro nuestro, ¿no? Eso no es solamente un tema de entrar en la mente y pensar, ¿no? No solamente esto, ¿no? Es también entrar en el corazón profundo, hacer unir la mente y el corazón, cosa que es bastante compleja para nosotros. ¿Por qué? Porque inteligencia viene también significa, ¿no? En alguna parte por lo que significa de la palabra que viene, ¿no? Intus leer, ¿no? Leer adentro, poder meternos adentro a leer todo esto que tenemos, ¿no? Todo este mundo interior, todo esto que uno piensa, cree, siente. Bueno, cómo leer, cómo aprender a leer todo esto que me pasa. No tanto la inteligencia de si tuve un conocimiento superior o un gran desarrollo mental, sino tiene que ver más con el saberse leer a sí mismo adentro. Es una habilidad, el discernimiento, porque es un proceso, no es de un día para otro, se aprende con el tiempo y con la práctica. Mira, escuchaba lo que el padre Gabriel decía, ¿no? También que es un carisma, si quiere, tiene que ver también con una capacidad que nos da el Espíritu Santo. Entonces, si es una habilidad que nos da el Espíritu, también requiere un camino de oración, de apertura. Entonces, bueno, es una habilidad que hay que ejercerla, ¿no? Ejercitarla. Y por otro lado, forma también parte de esto la voluntad, porque la decisión siempre es personal y implica un esfuerzo. En una sociedad que dentro de todo nos manda a ser bastante light en todas las cosas, acá habla de que esto lleva un esfuerzo, es decir, esto una decisión y un ponerse a trabajar y poner de todas las ganas, como quien dice, para poder llevar adelante este trabajo que es el discernimiento. ¿Y qué discernimos? Bueno, discernimos desde la realidad y desde la experiencia, es decir, ante lo que me está pasando, ante lo que tengo que decidir en mi vida, hay una realidad. Si yo estoy acá plantado, bueno, tengo que ver hacia dónde voy. Y la experiencia, porque por ahí ya tomé decisiones antes, por ahí ya pasé por algo parecido, ya tuve este planteamiento interior o no, bueno, cómo me fue antes, pero cómo me está yendo ahora. Es decir, partimos de estas dos bases, ¿no? La realidad y la experiencia. ¿Qué pasa con esto? A veces tenemos situaciones inesperadas e imprevistas. No sé, me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar. Perdí esto, tengo este duelo, estoy pasando por una enfermedad, algo que me desestabiliza. Yo ya había discernido, había decidido, pero me pasa esto y ahora ¿qué hago? ¿No? Bueno, esto es una realidad. Todos vivimos en una realidad de nuestra vida cotidiana del mundo y la mayoría de las veces nos pasan cosas que no esperamos. Entonces, bueno, no desesperar ante lo inesperado o ante lo imprevisto y ponernos ahí en oración y empezar, bueno, a decir, bueno, esta es la realidad que me está pasando ahora, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? También dice que podemos, en este proceso del discernimiento, sufrir incertidumbres y equivocaciones, porque nadie, por más que el mejor, podríamos decir, discernidor del mundo, este, puede equivocarse también, sí, sí, porque somos humanos y a veces nuestras motivaciones, el momento que estamos viviendo, una situación inesperada, algo puede hacer que esto que nosotros pensamos que ya estaba decidido, eh, no fue tan así, no me fue bien con la decisión que tomé. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Volver a discernir, volver a empezar. Nunca plantearnos el no decido más nada, no, esto lo abandono, no, no, no. Nunca abandonar, siempre decir, bueno, si esto no estuvo bien elegido, bueno, vuelvo a empezar, a ver en qué parte del discernimiento
hubo alguna motivación o alguna decisión o algo que no fue la correcta. Bueno, volver a empezar. Y algo lindo que dice el Papa, dice que la decisión correcta te beneficia con la alegría. Yo a veces leía a otros autores sobre el discernimiento y siempre decía que ante la decisión correcta venía la paz, que también es un fruto del espíritu, ¿no? Pero cuando él habla de la alegría, él siempre hablaba de esto de la alegría, ¿no? Me encantó porque, bueno, después, leyendo también un poco sobre San Ignacio, él dice lo mismo, ¿no? Que la decisión correcta siempre nos lleva a estar alegres, es decir, sentir esta plenitud, este gozo profundo en Dios, no es una alegría pasajera, es una alegría profunda que nos da esa sensación de satisfacción, es decir, estoy en el camino, tomé la decisión correcta, ¿no? Entonces, venimos bien, ¿no? Y bueno, para poder entender un poco este camino, todo este camino de dónde surge todo esto del discernimiento del Papa Francisco en su magisterio, tiene que ver con la vida de San Ignacio. Así que yo les voy a invitar ahora a ver un videíto cortito, vamos a poner ahí, que habla de esto, ¿no? Sobre la vida de San Ignacio. Y mírenlo con atención, porque va a dar ahí muchas pistas de lo que es esto del camino del discernimiento, ¿no? Cómo él aprendió a discernir, cómo él tuvo que, en la vida, las situaciones inesperadas lo llevaron a esto de encontrar un nuevo camino, ¿no? Encontrar a Dios en todas las cosas. Me gustaría decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Este joven. Hermanas, La historia comienza cuando casi pierdo las piernas. ¡Qué sorpresa! lo detenemos un segundito. Sí, dale. Antes de ponerlo, de compartir la pantalla, hay un cuadradito que dice compartir sonido, Bueno, porque si no, no se llega a escuchar bien. dale. Compartir. No pasa nada, dejen de compartir, ponen compartir y cuando ponen de nuevo compartir, Ahí está. cliquean el cuadradito que dice compartir sonido y ahí se escucha bien. Perdón, ¿eh? No, 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 perfecto, gracias. Empecemos de vuelta. ¿Escucha? Encontrar a Dios en todas las cosas. Me Perfecto. gustaría decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Mira a este joven, un caballero de verdad. Ese soy yo. Mi historia comienza cuando casi pierdo las piernas. ¡Qué sorpresa! Allí en el campo de batalla comenzó mi aventura con Jesús. Estuve tirado durante un año. Al principio con una sola cosa en la mente: reiniciar mi vida como caballero lo antes posible. Hasta que lentamente descubrí que Dios tenía otros planes para mí. Soñé mucho esos días. ¿Qué otra cosa podía hacer? Soñé con una mujer importante, cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos. Lo que yo quería era leer novelas de caballeros, pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús y una colección de historias de santos, gente que seguía a Jesús de manera especial. Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias. Luego me imaginé cómo realizaría las mismas hazañas que los santos y qué haría incluso más por Dios que todos esos hombres y mujeres juntos. En toda esta fantasía hice un descubrimiento importante. Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero, me sentía con energía al principio, pero luego me sentía dormido y cansado. Sin embargo, cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios, me sentía igual de emocionado, pero me mantenía lleno de energía y después venía una profunda alegría. Una diferencia sorprendente
que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria. Mi deseo de dedicarle mi vida radicalmente a Dios se hizo cada vez más fuerte. Para mí, eso fue dejar atrás mi vida de caballero. Decidí ir a Jerusalén como peregrino porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado. Este pensamiento me llenó de alegría, lo que para mí era una señal más de que estaba en el camino correcto. Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje, me metí en una discusión con un hombre musulmán. Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús, y realmente me dolió dentro. Siguió adelante y empecé a cuestionarme. Creía que había insultado a María. ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes, pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida. No lo sabía. Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir. De esta manera, y para mi sorpresa, descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí. No estoy solo en esto. Más tarde, cuando supe mejor quién es Dios y cómo encontrarlo, no dejé que una mula decidiera, sino Dios mismo. Viajé a la ciudad de Manresa, donde tuve muchas nuevas ideas. En mi corazón, todavía era un seductor que quería cortejar a Dios de la misma manera que había conseguido el afecto de las mujeres. Y si un santo se había arrodillado durante 5 horas, entonces yo tenía que rezar 7. En otra ocasión, decidí no comer ni beber durante una semana. Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo. Y eso me hizo muy infeliz. Me volvió tan desesperado que incluso consideré terminar con mi vida. Esto no era lo que tenía que pasar. Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera. Desde esta crisis, me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo a mi manera. Era como si mis ojos se abrieran lentamente. Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios escuchando mis sentimientos más profundos. En esto, mi amistad con Jesús fue de gran ayuda. Trabajé en ello todos los días rezando con las historias de la vida de Jesús. Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera aprendí a discernir, a ver cómo podría dirigir mejor mi vida y encontrar a Dios más fácilmente. Un año después, al fin hice la travesía a Jerusalén en barco. Una y otra vez visité los lugares donde Jesús había estado. ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado, respirando el aire que él respiraba. Antes de volver a casa, fui al Monte de los Olivos una vez más. Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Como estaba prohibido ir allí sin un guía, tuve que sobornar al guardia. Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez. Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión, volví. Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús. Ahora estaba claro para mí que todo, absolutamente todo, está centrado en él. Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal, yo estaba feliz porque sentía a Jesús cerca. De vuelta en Europa, comencé a estudiar. Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios, sino también la cabeza. En París, me hice amigo de 6 estudiantes con quienes más tarde fundaría la Orden de los Jesuitas. Con ellos hice otro descubrimiento. Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás. Más que eso, puedes encontrarlo en todas las cosas. Así, nos ocupamos de los pobres y ayudamos a otros a encontrar a Dios en su vida.
es difícil creer lo que esa bala de cañón puso en marcha. Un soldado que fundó una orden religiosa. Eso es una conversión. Y sin embargo, esto no es algo excepcional, en absoluto. Tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida. Muy bien. Bueno, ahí presentamos un poquito la vida de San Ignacio para poder entender de dónde surge esto del discernimiento, ¿no? Ignaciano, que es toda la escuela que tuvo nuestro Papa Francisco, ¿no? Fíjense que es un hombre que él mismo relata, ¿no? Que su vida comienza cuando en una guerra por un accidente él recibe una bala de cañón sobre sus piernas y él queda paralizado. Esto a él lo va a llevar toda su vida a sufrir porque esas piernas nunca van a ser, obviamente no había en ese momento el tratamiento adecuado para tratarlo, no sé que él va a ser un padecimiento que va a llevar toda su vida, esta pierna lastimada. Pero ahí comienza un camino en esto inesperado, que decíamos, ¿no? En esto que lo sorprendió, que jamás lo esperó, un hombre aguerrido, más bien soberbio, con un nivel económico importante, una familia importante también en ese momento en la sociedad española. Y entonces él ahí se le desarma toda la vida y él estar en la cama un año, menor, no encuentra qué leer, él empieza a fantasear, no usa su imaginación, sueña, dice, con lo que quiere conseguir, que es una mujer, que quiere seducir, bueno, y él se da cuenta que está aburrido, que no sabe qué, bueno, y justo en la casa, justo, esta cosa de Dios, ¿no? Solamente hay una vida de Cristo y un libro sobre la historia de los santos. Y él ahí comienza a leer esto y empieza a descubrir estos afectos, estas emociones, estos sentimientos que él le deja esto de leer la vida de Cristo, la vida de los santos, y quedarse sino con sus pensamientos y sus fantasías. Entonces empieza a descubrir un mundo interior, empieza a hacer esto, ¿no? Inteligencia, empieza a leer adentro toda su historia, su vida, todo lo que había pasado, y esto, ¿no? ¿Y qué quiere para seguir adelante? Y bueno, empieza a aparecer esta atracción hacia la vida de Jesús, esta atracción a salir de lo que él ya tenía pensado de su historia y hacer algo diferente, conocerlo más. Bueno, y todo esto que él se propone, ¿no? De ir a la Tierra Santa, de peregrinar, y todo el proceso que va desarrollando, hasta que va a Manresa, hace toda esta experiencia de estos extremos, ¿no? Si, como decía, ¿no? Si un santo rezaba 4 horas, él rezaba 7. Si el santo había ayunado un día, él ayunaba 2 días empezar a exagerar por el mismo hecho de su propia misma personalidad, su carácter soberbio, de querer siempre más, más. Este querer más después lo va a encontrar como, es más para Dios, no, no es más para mí, es más para Dios. Él también va a tener siempre todo el magis, ¿no? De lograr más, de querer más, siempre más para Dios, no tanto para nosotros. Entonces, bueno, va a hacer todo este camino y bueno, él va a empezar a escribir todas estas experiencias, va a ir a Tierra Santa, va a volver, y va a encontrarse con estos amigos que le dice, bueno, que va a estudiar y con estos amigos va a fundar después la Compañía de Jesús. Pero este camino que él lleva con Jesús lo lleva toda la vida, porque el discernimiento es toda la vida. Así que bueno, un poquito para presentar lo que nos gustaba esto porque el Papa en una de las catequesis, toda la catequesis es sobre la vida de San Ignacio de Loyola, y dijimos, bueno, en vez de compartir la escrita, compartimos un pequeño video, para por ahí algunos que ni lo conocen a San Ignacio, no saben nada de su vida, nunca han hecho un ejercicio espiritual, de bueno, que vean que surge de ahí la historia de él, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver elementos propios del discernimiento que nos va enseñando el Papa Francisco. Lo primero y más importante, obviamente, si queremos buscar y encontrar la voluntad de Dios o buscar y descubrir a Dios en todas partes, lo primero es la oración. Pero no una oración estructurada como por ahí nosotros cada uno está acostumbrado, ¿no? Es bueno la oración vocal, son buenas las devociones, es buenísimo todo lo que es lo sacramental, obviamente todo eso arma nuestra armadura de oración, ¿no? Pero aquí él habla algo más profundo, ¿no? Es la forma de encontrarnos con Dios. Él habla de la intimidad, encontrarnos, el Padre Elías diría, de corazón a corazón, ¿no? ¿Cómo es mi intimidad con Dios? Tener este diálogo sencillo con Jesús, no con palabras rebuscadas, no con oraciones sabidas o establecidas,
sino empezar a hablar y conversar, como diría Santa Teresa, ¿no? Como un amigo, ¿no? Con este amigo Jesús. Un diálogo sencillo, palabras comunes, lo que me está pasando, ¿no? Abrir el corazón, poder mostrar mis emociones profundas, mis deseos, mis tristezas, todo lo que me está pasando, ¿no? Todo el proceso que estoy viviendo. La familiaridad, que tiene que ver mucho con esto de la afiliación, ¿no? Si yo me siento o no me siento o no me descubro, más que se llama sentir un hijo amado de Dios, ¿no? Porque en esto de la oración es muy importante como yo me ubico ante el Dios que tengo adelante, ¿no? Ya no soy un esclavo, soy un hijo. Y ya con Jesús me dijo que yo no soy tampoco un sirviente, soy un amigo. Entonces, bueno, ¿cómo es esta relación que tengo yo, esta familiaridad que encuentro con mi Dios, ¿no? Y esta espontaneidad afectiva, ¿no? Contaba ahí el Papa en un texto de un monje que le tocaba cuidar la puerta, un hombre muy grande, y no podía estar en la capilla mucho tiempo. Entonces dice que él estaba en la puerta y desde la puerta, si se corría un poquito, podía ver el sagrario desde ahí. Y dice que él se movía y decía, hola, le decía Jesús con la mano, ¿no? Como una espontaneidad afectiva con Dios, ¿no? Si es mi amigo, que está ahí, me está esperando, bueno, yo de acá lo saludo como saludaría a cualquiera de mis amigos, ¿no? Poder perder a veces, este acartonamiento, ¿no? También esta postura que me pongo ante Dios, ¿no? Porque por ahí me la han enseñado, que tenés que para rezar poner solamente las manos juntas o solamente abrir las manos. A veces nos enseñan que está bueno, nos acompaña, pero llega un momento que también tenemos que empezar a tener esta libertad espontánea, es decir, poder comunicarme con Dios, ¿no? Hablar con Él como un amigo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué es lo que a veces puede pasar que en el discernimiento y en la oración me aparece algo ahí, ¿no? Y bueno, la lucha es, ahí pone clarito, dice, vencer el miedo o la duda de que su voluntad no sea para nuestro bien. Y acá es un tema re fuerte, porque muchos de nosotros venimos con una catequesis inicial, sobre todo los más grandes, donde había un Dios muy castigador. Entonces, muchas veces cuando tenemos que discernir, la traba está en este miedo a que lo que Dios me va a mandar es algo que no voy a poder soportar. La cruz que se me presenta delante es demasiado grande para mí. Y ahí tenemos que ver que bueno, después más adelante vamos a ver el tema del acompañamiento, ¿no? Esta duda, este miedo, esto que pienso, siento, creo, que Dios no me va a dar algo bueno a mí, yo no me lo merezco, ¿no? O esto, ¿no? Me pasó algo muy, muy fuerte en la vida, no sé, una herida muy profunda, no sé, un abuso, violencia, agresividad, una pérdida importante de alguien afectiva, y siento que esto, ¿no? La vida me castiga, mi Dios me está castigando en mi vida. Entonces, ¿cómo puede ser que este Dios quiera un bien para mí? Bueno, ahí hay que trabajar con alguien que nos acompañe a poder quitar estos velos, estas dudas, estos miedos, porque tenemos que tener un verdadero encuentro con el Dios que nos ama y que no depende de este amor de Dios, este amor de Dios es infinito y abarca todo, y las contrariedades de las vidas van a estar siempre, esto que decíamos, ¿no? Siempre va a estar lo inesperado, lo que no quiero, lo que me va a hacer doler, es parte de la vida y tenemos que entenderlo así. Pero bueno, lleva todo un trabajo también. Y otra cosa que a veces también nos bloquea en el tema esto de la oración son las falsas imágenes que traemos de Dios. A veces por la historia familiar, por el lugar donde me he criado, por la cultura, porque he buscado otros caminos fuera de Dios. Hay en mí una confusión a través de la superstición. Tengo un Dios medio mágico, lo esotérico, lo mágico, ¿no? Quiero que Dios ya me dé lo que estoy buscando. Nosotros hablamos siempre acá en la comunidad del llame ya, ¿no? Esto como hacían las ofertas telefónicas, ¿no? Llame ya que ya le va a llegar el producto. Dios no es así, Dios tiene procesos a veces. Después el tema del sincretismo, ¿no? Esto de la mezcla de diferentes creencias, no sé, porque en la familia se creía, no sé, en lo aborigen, la Pachamama, también se mezclaba con lo oriental, ahora viene con Buda, mezclo con el yoga, así, se empieza a mezclar en mí un montón de otras creencias, otras filosofías, y este sincretismo hace que mi oración, esta espontaneidad afectiva, esto no esté con Dios. Entonces se empieza a bloquear el camino del discernimiento. Entonces, también, primero hay que hacer un trabajo de purificación de la falsa imagen que tengo de Dios. Si no, esto va a quedar como
¿Por qué no puedo yo llegar a la decisión? ¿No puedo tomar la voluntad? ¿Por qué no puedo caminar? Bueno, porque hay cosas que todavía hay que, como quien dice, purificar en nuestra fe. Ahora vamos a la segunda parte. Lo otro que dice el Papa, que es muy bueno y muy fuerte, es el conocerse a sí mismo. Dice, al no conocernos lo suficiente, no sabemos qué queremos realmente. Y a veces nos ponemos, no, detenemos un momento y empezamos a pensar, y si Jesús se aparece delante de mí como se le apareció al paralítico en Betesda, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Qué querés que haga por vos? Y yo tengo como responderle a Jesús qué quiero que haga por mí, porque a veces ni sé lo que quiero. Quiero que Dios haga algo, punto. Pero el qué quiero realmente para mi vida no lo sé. Y eso tiene que ver con una falta de conocimiento de sí mismo. Si se acuerdan del texto bíblico del paralítico de la piscina, él empezaba a decir, ¿no? No, porque acá cuando se mueve el agua, yo no tengo quien me lleve, hasta ahí. Y claro, estaba como que el problema estaba fuera de él porque a él nadie lo ayudaba. Es decir, no había como un movimiento interior de decir, bueno, ¿qué te pasa a vos? ¿Realmente te querés sanar? ¿Cuántos años estuvo ahí al borde de la pileta y nunca pudo llegar? Siempre tenía la excusa perfecta, ¿no? Entonces, este conocerse a sí mismo, me encantó la palabra que usó el Papa, ¿no? Dice, implica un paciente trabajo de excavación interior. No hay que meterse adentro con una topadora, ahí empezar a excavar, sacar tierra de adentro y empezar a descubrir toda primero mi historia personal. ¿No? ¿Cómo fue mi historia? Mis padres, mi infancia, quién me crió, quién estuvo conmigo, mi etapa escolar, mi adolescencia, mi juventud, qué experiencias negativas tuve, qué experiencias positivas, qué personas me ayudaron a construir esta historia de felicidad, quiénes estuvieron como parte de las cosas que me han quedado como heridas, como dolores, ¿no? No es hurgar, como quien dice, en la herida, es decir, excavar sobre el dolor, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con poner mi historia sobre la mesa, diríamos, y permitir que Dios actúe en esta historia, está actuando, siempre actuó, y descubrir que mi historia es una historia de salvación. No es una historia ajena a Dios, exenta de su presencia, no. Si uno empieza a revisar su historia a la luz del Espíritu, se da cuenta que cada historia de nosotros, cada una de nuestras historias, es una historia de salvación. Dice, adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, los pensamientos recurrentes que nos condicionan. Es decir, empezar a abrir la conciencia. Por eso esto lleva un camino primero de oración, ¿no? Pedir al Espíritu Santo, ilumine las tinieblas, ¿no? Que viene a esto, ¿no? Que dé en su presencia el Espíritu, abra esta conciencia. Bueno, ¿por qué actúo así? ¿Por qué hago esto? ¿No? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué pensamiento recurrente tengo todo el tiempo, no? Nadie me quiere, ve que nadie me está haciendo, nadie me toma en cuenta, hoy, diferente, ¿no? Sin mí, ¿qué pueden hacer todos estos, no? Darme, es decir, una importancia de mi presencia, de mi decisión, ¿no? Bueno, ¿qué pensamientos recurrentes tengo y cómo esto me condiciona? Y después pone algo muy lindo que, por eso lo puse acá, dice, siento no es lo mismo que estoy convencido y tengo ganas de, no es lo mismo que quiero. Está buena esta aclaración que haces, ¿no? A veces yo siento que quisiera servir al Señor, ¿no? Tengo como un buen deseo adentro. Yo quisiera, uno escucha muchas veces, ¿no? Ay, dice, qué lindo lo que hacen, cómo quisiera participar, pero nunca aparece para participar. Uno lo invita, le dice el día, la hora, el lugar, porque en el fondo sentir no es lo mismo que estar convencido de que yo quiero realmente servir, quiero realmente encontrarme con el otro, ¿no? Tengo ganas de, no es lo mismo que querer. Esto otra vez del paralítico, ¿no? Él que tenía ganas de ser sanado, pero nunca tomaba la decisión de quiero, ¿no? Por eso Jesús lo encuentra y lo mueve, ¿no? Lo mueve, le pregunta, ¿no? Y ahí le da la sanación. El tercer elemento importante en todo esto es el deseo, ¿no? Pero el Papa pone acá algo muy lindo, él toma la palabra deseo del término latín decidus, que es la falta de estrella. Es decir, el deseo es la falta del punto de referencia que orienta el camino de la vida. Una atención para alcanzar el bien que nos falta. No son las ganas del momento. Muchas veces en el mundo de hoy
cuando escuchamos la palabra deseo, nos viene más bien una imagen sensual o hasta sexual, ¿no? Desear algo, desear al otro, tiene que ver con un placer, con un sentir un estado de plenitud o de satisfacción, ¿no? Y no, él le pone que el deseo es la tensión hacia lograr algo, un bien, algo bueno que nos falta. ¿Eh? Que va más allá de la pena del momento. El deseo está adentro. Es algo mucho más profundo, que tiene que estar conectado con lo anterior, ¿no? Con la oración, con el conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué desea mi corazón? Bueno, dice que el deseo es la brújula para entender dónde me encuentro y hacia dónde estoy yendo, ¿no? Es decir, estoy acá, pero ¿dónde quiero llegar? Entonces, ese es el deseo, ¿no? Algo adentro me mueve, me inquieta, me dice que el lugar donde estoy ahora no es ese, tengo que ir más allá. Lo bueno del deseo es que nos quita, como dice la frase esa, ¿no? De ese lugar de confort. El deseo te hace fuerte, dice, valiente. Obstáculos y contratiempos no sofocan el deseo. Cuando vos tenés un deseo, es decir, hacia dónde quiero ir, y empiezan a aparecer trabas y trabas, esa traba parece que en vez de decir, no, hasta acá llegué, vos querés saltarla, pasarla por encima y lograr tu objetivo. El deseo profundo y verdadero te hace fuerte, te hace valiente. Eso es lo lindo, ¿no? Y dice, un valor se vuelve bello y más realizable cuando es atractivo. Entonces la pregunta es, ¿qué me atrae a mí? ¿No? Esto que decía San Ignacio, cuando él leía la vida de los santos que hacían estas obras, él sentía alegría. Cuando pensaba en las cosas que él quería hacer en el mundo, ¿no? Lograr este lugar, este puesto o esta mujer, a veces después de eso se sentía como triste. Se daba cuenta que en esa tristeza y en esa alegría, ahí él podía ver qué era lo que realmente lo estaba atrayendo, hacia dónde, ¿no? Le llevaba su estrella, ¿no? Eso está lo lindo, ¿no? De pensar en esta estrella hacia dónde quiero ir, ¿no? Esta brújula. Y lo último ahí que presentar es el acompañamiento. Contar ante otra persona lo que hemos vivido o lo que buscamos ayuda a aportar claridad en nuestro interior. Si yo me quedo solamente con lo que yo pienso, siento, me creo, a veces me podemos confundir, porque me mezclo en mismas cosas adentro internas y no puedo encontrar a veces la decisión correcta o hacia dónde quiero ir. Bueno, ahí tengo que empezar a confiar en que alguien, que no es que va a ser más que yo o que tiene todas las respuestas, ¿no? No, alguien que me escuche y me pueda ir orientando. Tiene que ser alguien con experiencia, sí, eso sí. Alguien que tenga un cierto camino, una cierta preparación, un cierto camino de oración también, ¿no? Para poder aportarme esa claridad que yo necesito. Dice acá el Papa que el acompañante no sustituye al Señor, es decir, no es que va a ser tu nuevo Dios o tu gurú espiritual, no, esa no es la idea, es un acompañante, alguien que camine con vos. No hace el trabajo en el lugar del acompañado, no esa es la idea, no es que vos tenés que tirarle todo y decir, bueno, resolvémelo y tráeme la respuesta, no. Sino que camina a su lado, le anima a leer lo que se mueve en su corazón. Y algo súper importante, no decide por nosotros. El acompañante que se pone en el lugar de tu voluntad y de tu libertad y tu decisión no es un acompañante. ¿Eh? Quiere ser un jefe de tu vida y eso no sirve. La decisión siempre tiene que ser nuestra, personal. Así me equivoque, es mi decisión. Así no sea lo mejor, es mi decisión. Y la tomo a la luz de esto, ¿no? De lo que el otro me puede ir acompañando, animarme a ver, a descubrir, por ahí me da otras opciones, pero siempre la decisión queda en nosotros. ¿Qué es el acompañamiento también? Ayuda a desenmascarar malentendidos en nuestras consideraciones y nuestra relación con el Señor. Esto que decíamos conectado con el punto 1, ¿no? A veces en la oración yo tengo vicios en la oración o tengo imágenes de Dios incorrectas. Bueno, tengo que ver esto, ¿no? El acompañante me tiene que ayudar a disipar todo esto. Y lo último, es indispensable formar parte de una comunidad en camino. El discernimiento nunca se hace en aislamiento. El cristiano es, como dice el Papa ahí, parte de un pueblo que camina, parte de una iglesia que está en la tierra, que va también peregrinando. Y esta decisión que yo tome con mi vida, con mi historia, con mi servicio, tiene que ver también con la iglesia, con el pueblo que soy parte, y también va a afectar a mi familia y a todos los que me rodean. Así que bueno, hasta acá llegamos con la primera parte. Ahora los voy a dejar, ya casi estamos en el horario igual, con la hermana Malvina. Nos va a iluminar un poquito
con la segunda parte. Ah, ya llegó el... No, no, faltan 5 minutos. ¿Quieres empezar vos? Él lo dijo con Malvina. Bueno, no sé si conviene comenzar ya con la segunda parte o mandamos ahora el recreíto, aunque faltan unos minutos, decidan ustedes como quieran. Bueno, hermana, podemos hacer así 5 minutitos de pausa para después no cortarte, ¿te Claro, me parece? parece mejor. Ahí le pedimos a Lito que prepare algún cantito para que mientras hacemos esta pausa podamos escuchar. Y después recuerden que antes de culminar tenemos un espacio para preguntas, así que pueden ir anotando para que seamos concretos y las hermanas nos puedan responder en la medida de sus posibilidades. Sobre el discernimiento ignaciano. Nosotros vamos a seguir esta línea, que es la que nos toca a nosotras. A mí me toca hablar de lo que se llaman comenzar a discernir los movimientos del corazón. La hermana Virginia nos hablaba que San Ignacio decía que había que prestar atención a lo que pasaba en nuestro corazón. Bueno, en el discernimiento ignaciano, esto se va a nombrar como comenzar a discernir los movimientos del corazón. Y bueno, vamos entonces a explicar un poquito. Ahí está el PowerPoint, gracias a la hermana, la novicia, la hermana Flor, que nos está haciendo acá de técnica. Bueno, pasamos a la segunda. Bueno, ¿qué son estos de los movimientos? Vamos a explicar, como son movimientos del corazón, vamos a explicar movimientos y corazón según los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, los movimientos del corazón, esto que San Ignacio nos repetía tanto que había que tener atención, son las inclinaciones que nos motivan a realizar o dejar de realizar una acción. ¿Mm? También son pensamientos o deseos que van guiando nuestros actos, que nos llevan a elegir nuestras motivaciones, nuestros criterios. Bueno, esto va de la mano de lo que la hermana Virginia nos explicaba, del tema de autoconocerse. ¿Eh? Es muy importante comenzar en la oración, a orar la vida, como nos decía nuestro fundador, el Padre Elías. Bueno, esto de orar la vida, ¿qué llevo a la oración, no? ¿Cuál es mi materia de oración? Bueno, mi vida, ¿no? Entonces, yo conozco las inclinaciones o las motivaciones. Motivaciones viene de motor, ¿no? ¿Qué me mueve a mí? ¿No? ¿Qué es los criterios que llevan adelante mi vida? ¿No? ¿Cuáles son mis deseos? Esto que hablaba la hermana, ¿no? Deseos, esta estrella, ¿no? Que me guía, que en cierta manera es la que guía mis pasos. ¿Cuáles son los pensamientos que inundan mi mente durante el día, durante la noche? Nosotros en algunos retiros también trabajamos los logismos, ¿no? Los pensamientos negativos. Pero bueno, no me voy a meter en eso, que es otro tema para otro momento. Pero bueno, ¿qué pensamientos, no? ¿Qué deseos? Bueno, y esto era por el tema del movimiento. Y por otro, movimientos del corazón, ¿no? Estar atento a estos movimientos del corazón. Bueno, ¿a qué llamamos corazón? ¿No? Bueno, el corazón es lo que vamos a llamar también quizás con la palabra interioridad, lo que está dentro mío. Esto que decía la hermana Virginia, leer dentro, esta capacidad de leer dentro, ¿no? Mi interioridad, lo que tengo en lo profundo de mi ser. San Agustín decía, tanto tiempo te busqué fuera y estabas dentro mío. Bueno, buscar adentro, ¿no? Bueno, según la tradición bíblica y cristiana, el corazón es el lugar donde residen el entendimiento y la voluntad, los criterios, actitudes y la mentalidad de cada uno. No es como entendemos ahora nosotros, ¿no? En estos tiempos, es solo el lugar de los sentimientos y emociones, ¿no? Porque lo siento. No, 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 es mucho más profundo. Es el lugar donde está quién soy yo, diríamos, ¿no? Realmente. Pero para esto, el primero que tiene que hacer el camino de conocerse es uno mismo, ¿no? Me puedo conocer por lo que los otros dicen, por la cantidad de amigos virtuales, por los likes, no sé, no, es como muy exterior eso, ¿no? Deja vacío el corazón humano. Realmente nosotros somos los que debemos comenzar este camino, este escarbar, decía en lo profundo el Papa Francisco, para descubrir, ¿no? ¿Qué hay en lo profundo de mi corazón? ¿Qué hay adentro mío, no? Ahí donde reside mi entendimiento, la capacidad de leer dentro, la voluntad, ¿no? Esta capacidad de poder ir hacia adelante, de luchar, ¿no? De buscar, bueno, de perseverar a pesar de las pruebas. Bueno, ¿qué criterios me mueven? ¿Qué actitudes, ¿no? ¿Cuál es mi mentalidad? Porque cuando vamos a hablar de conversión, de transformación, vamos a hablar de metanoia, ¿no? Entonces, como un cambio de mentalidad.
Bueno, pero para esto primero tengo que saber cuál es la mentalidad que hoy lleva adelante mi hacer, ¿no? Mis actos. Bueno, según los padres de la iglesia, ¿no? Y la tradición cristiana, Ignacio en cierta manera, si bien organiza y crea los ejercicios espirituales, toma esta sabiduría de los padres de la iglesia, de los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Que ya habían caminado sobre estos temas, que si quieren leer es muy interesante. La tradición cristiana dice que estos movimientos del corazón, ¿no? Pueden tener tres orígenes, estos movimientos, ¿no? Del corazón. Uno puede ser la naturaleza humana, qué es lo que me mueve, de dónde vienen estas motivaciones, ¿no? Profundas, mis criterios. Bueno, mis criterios, mis motivaciones, no pueden venir de la naturaleza humana, pueden venir de lo que sugiere el enemigo, que después vamos a explicar un poquito de tentación, o de los que inspira Dios. Así que todos estos movimientos que tenemos dentro nuestro y a los cuales tenemos que ponerle nombre, pueden venir a través de estos tres orígenes que ahora vamos a explicar un poquito más. Bueno, ¿qué es que el movimiento del corazón, que estas motivaciones, criterios, vengan de la naturaleza humana, de mi propia naturaleza, vendría a ser, ¿no? Porque, bueno, todo viene de mi naturaleza, podríamos decir. Bueno, por un lado, la naturaleza humana busca satisfacer necesidades, deseos, tanto sea por hábito como por costumbre, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la necesidad? A ver, todos necesitamos comer. Todos necesitamos abrigarnos, vestirnos. Todos necesitamos un techo en el que vivir. Las necesidades primarias. Es decir, la naturaleza humana busca ser amado, ser tenido en cuenta, la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Todos tenemos deseos, costumbres, hábitos. Pero bueno, pero esta naturaleza humana también podemos pensar está herida. Le han sucedido cosas. Entonces, puedo comer para vivir o puedo comer de manera excesiva, puedo beber para vivir o puedo beber de manera excesiva. O lo contrario, puedo no querer comer, ¿no? Entonces esta necesidad primaria necesaria puede estar desordenada. Ahora vamos a ver, ¿no? Por las heridas, por las situaciones de carencia o de haber existido por carencia o por abuso, ¿no? Por tener mucho o por tener nada. Entonces, si bien todos los seres humanos tenemos necesidades básicas, no todos satisfacemos estas necesidades de la misma manera. Todos necesitamos poder vestirnos, pero bueno, no con esta marca solamente, ¿no? Entonces, hay algo dentro de esta naturaleza humana que por ahí, por hábito, por costumbre, por crianza o por necesidad, puede estar ordenado o desordenado, ¿no? A esto vamos a llamarle entonces esta palabra rarita, pero que a veces hemos escuchado, de la concupiscencia, ¿no? Parece que está mal escrita. Concupiscencia. Bueno, sí, está bien. ¿Y qué es esta concupiscencia? Que a veces creemos como es la tendencia a la búsqueda del pecado. No. La concupiscencia busca completar con bienes, ¿no? Estas necesidades o deseos de la propia naturaleza. Esta concupiscencia puede llevarme a la búsqueda de Dios, del bien y de las cosas ordenadas, pero muchas veces esta concupiscencia que está herida me hace buscar en los bienes materiales lo que mi corazón solo puede llenar Dios, ¿no? Entonces, tenemos que descubrir un poquito, por eso el tema, todo esto llama al autoconocimiento. Estos movimientos del alma y estos tres orígenes me están invitando a hacer silencio, a tomar en cuenta mi oración y a descubrir qué me está pasando por dentro, ¿no? ¿Qué necesidades humanas tengo? ¿Y cómo las estoy satisfaciendo? ¿De manera ordenada o desordenada? ¿No? Esto de conciencia, la hermana Virginia, la historia personal y convertirla en historia de salvación. Bueno, ¿qué necesidad tengo de que el Señor me sane? ¿No? De ser acompañado, de ser sanado, ¿no? De descubrir, ¿no? En los lugares donde todavía me duele, sangro, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás para cubrir carencias o para amar y ser amado? ¿Qué le pido al otro que el otro no me puede dar? ¿O qué dejo que el otro abuse sobre mí, por baja autoestima? Bueno, todo esto tiene que ser acompañado y puesto en la oración, porque esta naturaleza humana me puede inclinar al bien o al mal, a construirme o a destruirme, a construir a otro o a destruirlos, ¿no? Entonces, estos dos movimientos que vamos a ver a continuación, que trabajan sobre la naturaleza, y son la base del discernimiento. A partir de mi naturaleza, tengo que distinguir los movimientos del buen o del mal espíritu. Eso es lo que sigue. Bueno, vamos a empezar primero acá, por el hermano enemigo. Bueno,
San Ignacio le llama, dentro de estos movimientos, que uno de los movimientos que afecta sobre la naturaleza es el mal espíritu. La palabra demonio, los padres de la iglesia le llamaban de demonio, a este mal espíritu, ¿no? Y cuya etimología significa aquel que divide, separa y desintegra, ¿no? Ya podemos ver desde los primeros tiempos del Génesis, ¿no? Que no le interesaba que nosotros tuviéramos la certeza del amor de Dios, ¿no? Hacia sus hijos, sino que el demonio nos ponía estos pensamientos, estos deseos desordenados que nos hacían dudar de este amor de Dios. Decía la hermana Virginia, las imágenes de Dios que tenemos, ¿no? Entonces, la imagen de Dios que tengo es como la del Génesis, ¿no? No, Eva, Dios no quiere que comas de ningún árbol. No dijo ningún árbol, había dicho solo un árbol Dios, pero ella decía ningún, exagerando, ¿no? Poniéndose en la cabeza cosas, y no quiere la felicidad, no quiere que sean como Él, como dioses. Dios quiere que fuéramos como Él. Pero bueno, estas dudas, estos pensamientos que dividen, separan, desintegran, son este mal espíritu, ¿no? Y algunos signos de este mal espíritu, para descubrirle la cola, podríamos decir los cuernos, en nuestra vida cotidiana, en la oración, ¿no? Podríamos descubrir esto, ¿no? Dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 20 en adelante, bueno, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, ¿qué frutos dan mi vida esto? Frutos de alegría, de unidad, de integración, de fortaleza, ¿no? O qué es lo que hay que mueve mi corazón? ¿Qué pensamientos me pone, ¿no? ¿Qué clase de ideas me vienen en la oración, ¿no? O llevan adelante mi vida, ¿no? De unidad, de confianza, de desconfianza. Bueno, yo tengo que empezar a leer un poco, ¿no? La palabra de Dios es esencial en esto, sobre todo en los Evangelios y el Nuevo Testamento. Y generalmente el enemigo trata de llevar al secreto. No le interesas a nadie. ¿Para qué se lo vas a contar? Mejor que no lo sepa nadie que estás pensando en matarte. Mejor que nadie sepa que te estás lastimando. Que nadie sepa que comenzaste a drogarte. Que nadie sepa que estás triste. Que nadie sepa que te duele el corazón. Que nadie sepa que te sentís frustrado. Que nadie sepa que lo que estás estudiando no te hace feliz. No, no digas nada, ¿no? Hasta llegar al extremo, ¿no? Puede ser algo muy malo para uno mismo y para los demás, ¿no? El secreto. No, hablalo, ¿no? Después vamos a ver con el buen espíritu nos va a llevar a lo contrario, ¿no? Otro signo del mal espíritu, ¿no? Que nos ataca por el lado más débil que tenemos. Por eso es necesario conocer la casa. La casa es uno mismo, ¿no? Más vale que los ladrones van a entrar, no por donde pusiste la reja, sino por donde te olvidaste un ventiluz en la reja, ¿no? Es decir, uno tiene que autoconocerse. A ver, ¿por dónde siempre me entra este mal pensamiento, ¿no? Esta debilidad, este deseo de decir, ¿cuál es como donde la tecla donde me entran estas situaciones de tristeza, de angustia, ¿no? Que vamos a trabajar estos movimientos del alma, ¿no? Bueno, ¿por dónde me ataca siempre? A ver, ¿qué es? ¿Por la gula? ¿Qué? ¿Por la anorexia? ¿Qué? ¿Por el odio? ¿Por la ira? ¿Qué es? Por la tristeza. Bueno, yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿Por dónde me entra siempre? Entonces, tengo que descubrir que esa es mi parte por ahí débil y que siempre va a ser la parte débil, pero uno tiene que autoconocerse, ir poniéndole nombre a esto, ¿no? Que después lo vamos a ir aprendiendo. Y bueno, y por supuesto que el enemigo aumenta su fuerza cuando nosotros cedemos. Decía San Ignacio, ¿no? Y también explica el Papa Francisco, dice que es como un perro, ¿no? Que nos ataca, pero si el perro agarras un palo y lo atacas un poco vos y se va para atrás por ahí, ¿no? Dice esta mujer que grita, decía también él, ¿no? Y que nos asusta, bueno. Entonces, vamos a ir descubriéndonos cuando vamos trabajando en la oración nuestra propia vida y vamos poniéndole nombre, bueno, que si yo me pongo a rezar, pido oración a otro, comienzo a ser un camino, sacramento, ¿no? Donde puedo ir justamente, por un lado, alimentando mi vida y por otro lado, ordenándola, bueno. La fuerza del enemigo y también lo fuerte es esto, ¿no? Que cuando uno que lo voy a hablar con el buen espíritu, pero ya lo voy adelantando, realmente nos decía el padre Elías, y lo dice San Ignacio, ¿no? Que cuando uno puede hablar, salir del secreto, ¿no? Que realmente cuando uno le pone nombre a las cosas, que lo vamos a ver ahí, ¿no? Cómo enfrentar y superar el mal espíritu, ¿no? Por decimos, ah, tengo un mal espíritu, ¿qué hago? No estoy poseída, ¿no? No, tiene que ver con perseverar en la oración y en la meditación,
identificar la tentación poniéndole nombre y saben qué, hacer el bien, ¿no? Que el enemigo cuando nos viene a tentar nos encuentra haciendo cosas buenas por los demás, vas a ver cómo seguida se va. No aguanta el amor. Y el buen espíritu, bueno, el origen del buen espíritu es Dios, ¿no? Que es el que está siempre en nuestro corazón, que favorece el bien, que nos previene del mal, que busca la integración. Fíjense que el otro no se integraba, este busca la integración para que seamos más plenos, más libres, más felices. Los signos de la presencia del buen espíritu, bueno, fueron los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Todas esas actitudes, ahí están en Gálatas 5 para que lo busquen, ¿no? Estas actitudes que nos construyen, ¿no? Que expresan esta presencia de Dios en nuestra vida, me va a llevar a la humildad, a la discreción, ¿no? Pensar antes de actuar, discreción. Me va a llamar a salir del ocultamiento, a dialogar con otros, todo esto que me está pasando en mi vida, ¿no? Me fortalece, me da perseverancia en el camino y me lleva a la comunión de la fe. Es decir, si algo me aleja de la comunidad, algo me aleja de la iglesia, algo me aleja de la fe, bueno, hay que dudar que sea del buen espíritu, ¿no? Por eso a veces cuando hay apariciones supuestamente de la Virgen, de los santos, de Jesús, la iglesia mira mucho esto, ¿no? Te lleva a la comunión de la iglesia, a fortalecer la revelación de salvación de Dios, la experiencia de misericordia, o me aleja. Bueno, por eso se disciernen, con los movimientos. Bueno, y ahora dentro de estos movimientos, ¿no? De esto que mi humanidad va a estar tironeada, ¿no? Por estos movimientos, por estos orígenes, ¿no? Del movimiento, vamos a hablar a qué me llevan. Entonces vamos a hablar de la consolación o de la desolación. Bueno, la primera modalidad afectiva, porque en esto tiene mucho que ver nuestros afectos, como decíamos nosotros, a la oración llevamos todo nuestro ser. Y sobre todo San Ignacio comenzó a tomar cuenta de lo que se producía dentro de él, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas modalidades afectivas. La primera es la desolación. Palabra, vamos a ir a hablar un poquito de San Ignacio, cómo la nombraba San Ignacio y nos cuenta también el Papa Francisco. Bueno, ¿qué es la desolación? La conocemos todos, vamos a nombrarla nomás. Bueno, oscuridad del alma, turbación del alma, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Bueno, imagínense, ¿no? Esto de emoción, que es una palabra muy de los ejercicios ignacianos, tiene que ver con estos movimientos, estas búsquedas, estas tendencias, ¿no? Tiende a buscar como las cosas bajas, podríamos decir, ¿qué son las cosas bajas? Y aquellas cosas que no me construyen como ser humano, que me llevan a ser más bestia, más animal, ¿no? Menos humano, ¿no? Hoy desgraciadamente se ha puesto de moda deshumanizarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuánta desolación hay en el corazón humano? Cuánto no experimentar el amor y la cercanía del Dios, ¿no? Y bueno, pero lo importante es que nosotros podemos leer la desolación es como un gran libro abierto, podríamos decir, para conocernos. Yo diría que nos conocemos más en la desolación que en la consolación, ¿no? La desolación nos ayuda a conocernos, así que no la vean negativa. Nadie quiere estar triste, ¿no? Todos queremos estar siempre alegres, felices, allá arriba, ¿no? Pero la desolación nos enseña mucho de nosotros y del enemigo también, ¿eh? Así que digamos que la desolación podría ser tomado como un buen tiempo para conocernos. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice, si vamos por el buen o por el mal camino, qué nos dice la desolación. Bueno, por lo que van por el mal camino, ¿no? Fíjense el mismo San Ignacio, ¿no? En la guerra le rompen una pierna y nadie está feliz por tener un accidente y que de golpe te quedes rengo, ¿no? Nadie está feliz de que le pase cualquier cosa mala y estar triste, ¿no? Sin embargo, muchas veces la tristeza puede ser como el momento de una bisagra en nuestra vida, ¿no? De preguntarnos, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con esta situación? ¿No? Sobre todo si tienen un camino de desorden, de vicio. Yo hace poco nos pasaba, ¿no? La situación de un joven de acá, nuestro, de la comunidad de Las Toninas, que se le murió un amigo, ¿no? Se murió un amigo en un accidente, posiblemente haya estado con alcohólico, ¿no? Y esta muerte, que era como un hermano para él, ¿no? Le hizo como un movimiento interior, podríamos decir, un movimiento del corazón muy profundo, que le hizo replantearse qué estaba haciendo con su propia vida, ¿no? Porque él también estaba viviendo como este amigo. Y tan joven,
Y entonces y bueno, si bien él había estado algún momento participando de la comunidad y había estado misionando, como que tomó la decisión de participar de una misión en vacaciones, ¿no? Y yo creo que como San Ignacio, ¿no? Pudo como descubrir estas cosas que había en su corazón, si esta vida que estaba llevando, o está llevando, o estaba llevando, ¿no? Pero que haya sido una transformación profunda, ¿por qué? Si no le daba alegría, si no llena su corazón esto que está viviendo como joven hoy por hoy, ¿no? Eh, y bueno, todo lo que experimentó en la misión le hizo un cambio tan profundo, ¿no? Que, bueno, lo llevó como al remordimiento. ¿Qué es el remordimiento, no? Bueno, esta conciencia que nos muerde, esta conciencia que nos está diciendo, che, ¿qué estás haciendo? ¿No? Que nos quita la paz, pero como que nos está diciendo algo, ¿no? Entonces Dios toca el corazón ahí, nos invita a comenzar un camino, comenzar otro camino, ¿no? Y Santo Tomás lo llamaba esto como el dolor del alma, ¿no? Como una campana que nos invita a salir de lo que estamos haciendo. Bueno, si vamos por el buen camino, ya me voy apurando porque querían hacer un poquito de preguntas, ¿no? Bueno, sí, la insolación nos dice que si vamos por el buen camino, a veces la tristeza puede ser como una tentación, una traba que nos pone para decir, bueno, ves que estás rezando y no sirve de nada. Ves que haces las cosas buenas y todo te sale bien. Alejate de Dios y te va a ir mejor, ¿no? Entonces, lo que nos dice San Ignacio y nos dice la espiritualidad ignaciana, que cuando vamos por el buen camino, estamos haciendo cosas buenas, nos vienen estas ideas, esta tristeza, este desánimo, hay que ser en contra, entrar en combate espiritual, ¿no? Y no es un buen momento, el momento de desolación, no es un buen momento para hacer mudanza, es decir, no es un momento para cambiar, sino para observar y leer esta desolación, ¿eh? Porque en la vida espiritual la prueba es un buen momento, ¿eh? Es más, en Eclesiástico dice, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Es decir, este tiempo es un tiempo para leer, para observar, no es un tiempo para andar cambiando y tomar decisiones así drásticas. Bueno, la desolación puede ser entonces una ocasión de crecimiento, una sacudida del alma, que favorece la vigilancia, es decir, prestar atención, la humildad, ponerme en verdad, y puede ser una invitación para la gratuidad, es decir, Dios no me ama por lo que hago, sino que Dios me ama porque soy su hijo amado, ¿no? Entonces nos ayuda, la desolación puede ser un momento para dar gracias y buscar realmente el amor y el corazón de Dios. Bueno, y la consolación, ¿eh? Ya con esto vamos terminando, ¿eh? Que es la segunda modalidad afectiva a través de los cuales discernimos. Y bueno, dice San Ignacio, llamamos consolación cuando se despierta en el alma un movimiento interior con amor a su Creador y Señor. Como consecuencia, no puedo amar a otra criatura de la tierra sino por sí misma, sino solo a través de Dios, ¿no? Bueno, se puede expresar a través de lágrimas de amor, me emociono, ¿no? Cuando leo, cuando veo cosas de Dios, cuando veo gente haciendo el bien, ¿no? Del dolor de los pecados, tomo conciencia de cuánto me lastima a mí, a otros y a Dios, ¿no? De caminos equivocados, me lleva a alabar, servir a Dios y a los hermanos, aumentar la fe, la esperanza, el amor, me lleva a la alegría interior, me atraen las cosas de Dios, el deseo de la salvación mía y de otros, ¿no? Me da paz y sosiego. Y bueno, criterios para reconocerla en los ejercicios espirituales, advertir el recorrido de los pensamientos, porque puedo estar, parece una alegría que me viene de Dios, pero tengo que ver su principio, su medio y su fin, ¿no? El buen espíritu inclina al bien, me hace buscar lo bueno, es decir, puede ser algo que me atrae alegría, el principio, y el medio y el fin, ¿a dónde me lleva, no? Me quita la paz, me da paz. Durante la consolación hay que prepararse para la desolación, pero ojo, siempre en la consolación, por ejemplo, tengo ganas de rezar, ¿no? Es el principio, pero justo me da ganas de rezar siempre que estoy haciendo, no sé, que me toca lavar los platos de mi casa, ¿no? No, la consolación y el deseo de rezar nunca me puede sacar, una manera de decir, ¿no? De la responsabilidad que tengo de cumplir en un momento, ¿no? El medio, ¿no? Después, cuando voy a rezar, bueno, ¿en qué pienso? ¿Me pongo a rezar? ¿No? ¿Y qué me puede pensar? Sí, Señor, aquí estoy, yo soy mejor que otros que están haciendo, no sé, lavando los platos y yo acá rezando, ¿no? Me lleva a pensar mal de los demás o a crecer en amor de Dios. Y el fin, me acerca a los hermanos, me aleja a los hermanos, me acerca a la iglesia, me trae paz o me deja soberbio. Bueno, en la consolación hay que tener mucho cuidado porque puede ser una trampa a veces, ¿no? Es decir, yo tengo que mirar si la consolación es de Dios, si el principio, el medio y el fin
me lleva realmente a vivir el Evangelio, las virtudes de Jesús, el modo de Jesús, diríamos ahora, ¿no? Me acerca. Entonces, bueno, tanto la consolación como la desolación son momentos donde hay, bueno, donde me puede acercar o alejar de Dios, por eso conocerme y orar la vida es el camino de los ejercicios espirituales y del discernimiento. Bueno, no sé si queda alguna cosita más. No. Bueno, como decíamos con la hermana Virginia, realmente el discernimiento, nosotros lo hicimos rápido, es profundo, necesita esto de perseverar en la oración, de ser acompañados, ¿no? Hicimos como una introducción, y bueno, a ver, ahora estamos dispuestos, si podemos, si podemos, si no, dejaremos a otro que sepa más contestar sus preguntas. Bueno, hermana, muchas gracias. Hermosa presentación, muy profundo, muy entendible. Los invito a que vayan levantando la mano los que quieran hacer alguna pregunta y yo creo que tenemos espacio para tres, cuatro preguntitas. Así que bueno, váyannos contando o si quieren hacer algún comentario de algo que les llamó particularmente la atención, también lo pueden hacer. Lucía. Bien, a ver, Lucía de San Bernardo. A ver, qué lindo, hermana, esto que dijo y que es tan verdad, que si te decides a seguir al Señor, prepárate para la prueba. Siempre que vamos a hacer algo para el Señor, los obstáculos se presentan, siempre, siempre, siempre. Es como, yo, me ha pasado siempre, pero me preparo para eso porque verdaderamente eh, sabemos que eso va a pasar, pero no aflojo ante nada. En un momento que íbamos a un retiro y tenía gran responsabilidad en ese retiro, mi hija para esa fecha estaba por dar a luz. Y me dijo, mamá, es posible que me adelanten el parto porque no voy a contar todo, porque tenía algunas dificultades y había que sacar el bebé antes a lo mejor. Yo le dije, hija, sí, el viernes salimos para el retiro y yo le dije sí al Señor. Yo estoy segura que si te ocurre en ese momento, la Virgen María va a estar ocupando mi lugar. Alguien te va a dar la mano por mí. Hermana, les cuento a todos, movió el auto el viernes, llama a mi hija y dice, mamá, están muy altos los valores, me tienen que adelantar el parto. Mis hermanas de grupo dijeron, quédate, Lucía. No, yo le dije sí al Señor hace como un año. Y yo confío verdaderamente que mi mamá y él van a estar cuidando de mi hija y que todo va a estar bien. Fue maravilloso. No, y en el viaje varias veces me dijeron mis hermanas, volvé, anda con tu hija. No, confío plenamente en Dios y los obstáculos aparecen. Siempre me ha pasado. No me arrepiento nunca en ningún poquito porque sí fue muy difícil, pero tuve la suerte de que todos esos hermanos rezaran conmigo, por mí, por mi hija, y se hizo un gran abanico hacia afuera de oración y lo que era muy difícil fue un niño, un milagro. Tuvo 3 minutos sin respirar mi nieto cuando nació. Y es sano, sano, sano. Pero yo digo, no me arrepiento porque si yo no hubiera ido a ese retiro donde hubo tanta oración, no sé si sería tan sanito, si no habría una secuela. Lo hubiera amado igual, pero eso es algo que me marcó y me marca siempre. Siempre que hay algo, hacemos algo para Dios, está el obstáculo. El enemigo está. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía, por tu testimonio. Gracias, eh. ¿Alguno más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Qué lindo todo lo que están poniendo en el chat. Les agradecemos Sí. también. ¿Cómo se sale? Del desconcierto en el discernimiento. Bueno, tiene que ver con esto justamente, ¿no? Descubrir un poquito primero, ponerle el nombre a lo que me está pasando, ¿no? El desconcierto es como igual la falta de concierto, la falta como de unidad, ¿no? Como la confusión. Bueno,
Justamente el discernimiento es para salir de la confusión, ¿no? Ponerle nombre a las cosas. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué no viene de Dios? ¿Qué viene del bueno o mal espíritu? ¿A dónde me está llevando, no? El desconcierto es como de la falta de estrellas, seríamos también, ¿no? La falta de guía. Bueno, hay que ponerle nombre a las cosas, asumir la realidad, no salir de la realidad y también pedir consejo. Creo que es importante siempre dentro de la humildad poder pedir el consejo adecuado y llevar nuevamente a la oración, ¿no? Que es lo que me está confundiendo, me está desconcertando. Que no sé cómo actuar, a dónde ir, ¿no? Cómo hacer las cosas. Para esto es el discernimiento. Muchas gracias. Ahí está Beatriz, si no me equivoco, con una consulta y después le damos la palabra a Walter y Tamara. Bueno, lo mío es un poco continuidad de lo que dijo Lucía. Este, Cómo a veces es recurrente ese mal espíritu y la emoción, una misma emoción del mal espíritu, y que a veces la emoción del mal espíritu a veces viene en reacción de algo que siempre sucede de la misma manera. Claro. Entonces, siempre sucede de la misma manera y entonces uno reacciona, como se llama, con ese mal espíritu que te picotea la cabeza. Por eso, el tema que decía Lucía, de siempre nos vamos a encontrar con el mal espíritu que nos quiere hacer tropezar, y a veces es difícil sobrellevar eso, requiere de mucha oración, requiere de una oración, digamos, casi te diría de la gracia de Dios, ¿no? Una Sí. oración permanente donde vos le pidas esa gracia puntual a Dios, porque si no, para uno es difícil a veces vencer un mismo picoteo constante que generalmente viene por una reacción externa, ¿no? Eso. Sí, Gracias, Beatriz. gracias. Tamara. ¿Me desmuteé? Sí. Sí. Ahí está. Un poco aportar a lo mismo desde la experiencia, ¿no? Saber reconocer al mal espíritu. El mal espíritu es brillante, entonces te hace creer que esas sensaciones provienen de la razón y que es inteligente sentir lo que estás sintiendo, que tiene sentido, que es lógico. A mí me pasa mucho, o me pasaba, con el tiempo empecé a mejorar en esto, supongo. Por ejemplo, ante un nuevo proyecto, yo veo primero todo lo que no va a salir bien, ¿sí? Y entonces alguien me dice, sos pesimista. Y yo decía, no, yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo lo que en realidad estoy viendo, lo que no va a salir bien. Y un poco, cuando hablaban del acompañante, ¿no? De ser humilde y confiar en la mirada del otro. Y cuando te dicen, cuando hay mal espíritu, no tomes decisiones. Cuando en el momento de la consolación, prepárate para la desolación. Entonces yo todo el tiempo que estaba bien, analizaba este alarmismo, no sé si pesimismo, este alarmismo. Entonces empecé a pensar, calcular el riesgo real. Está bien, puede no salir bien, puede ser que seas realista y que tengas todas estas probabilidades en contra. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? ¿Qué es lo más que puedes perder? Y esto es la mirada del otro que te está diciendo en algún punto, no, mirá, podés ser realista, pero también es pesimismo. Es un poco confiar en la gente que te ama, que está alrededor y que en ese momento es el rostro de Cristo que te está ayudando a despertar de ese mal espíritu. Y saber que en ese momento no puedes decidir ir para atrás o quedarte quieto, no puedes tomar una decisión de ningún tipo, ni en positivo ni en negativo, sino que tenés que esperar un poco, esperar el consejo del otro, la mirada del otro, y que cuando estés bien, cuando haya consolación, puedes analizar los momentos de desolación y prepararte para la próxima, que va a venir seguro. Y eso nada más. Gracias, Gracias, Tamara. Tamara.
Y podemos terminar con Yamile. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Agradecer a las hermanas que no las conocía. Bueno, un gusto. Siempre me han hablado muy bien de ustedes, pero nunca las había escuchado. Ya tendremos oportunidad de vernos en persona en algún momento. Y no, remarcar de todo lo que escuché, que siempre es súper interesante, es que me quedó como haciendo ruido en que cuando estamos en esto de discernir y eso, y que nos sentimos, en qué nos sentimos débiles, como ustedes dijeron en un momento, o sea, en qué repetimos siempre, por lo cual podríamos decir que tenemos nuestro punto débil. Eso me encantó, me lo llevo para ponerlo en práctica y estudiar, me diría, qué es, en qué soy débil y por qué siempre flaqueo por ese lado, que creo que todos tenemos por ahí esa constante o verlo desde ese punto, si siempre es el mismo, por el mismo lado en que nos entra. Así que hermanas, que tengan un bendecido día. Gracias. Bueno, pero decirte algo, Yamile, mira, generalmente donde el enemigo nos ataca, también es el lugar donde Dios hace crecer nuestros carismas y dones más grandes. Por eso, conocer el punto flaco puede ser conocer hasta el mayor don que Dios te ha regalado. ¿Me entendés? Es decir, que a veces el mismo lugar donde ladran los perros, dice un cuento que no lo podemos buscar más, ¿no? Está el tesoro escondido. Solo que los perros no quieren que llegues al tesoro. Entonces ahí por donde el enemigo te entra, que es tu debilidad aprendamos a conocernos, porque quizás también ahí está la perla escondida, el tesoro escondido en el campo por el cual tenemos que entregar todo. Así que no temamos, porque el enemigo no quiere que lleguemos al tesoro, ¿eh? Así que creo que es un hermoso camino para descubrir cuán valiosos Dios nos hizo, cuán amados somos y cuánto Dios quiere que nuestra vida tenga sentido, nada más. Porque a veces eso lo que hace es distraernos. Cuidado con el Claro. enemigo, muy astuto y nos distrae de la verdadera que Dios nos quiere mostrar, siempre mostrándonos como la debilidad, como el punto, ese es el punto que a vos te queda, te queda, te queda. Y en el fondo te estás distrayendo de lo que realmente tenés que hacer. Cuidado con las distracciones que aparecen también. Gracias, hermanas. Mira, Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias, hermanas. No sé si alguna cosita más quieren decir. No, bueno, los invitamos a aquellos que nunca han hecho los ejercicios espirituales de espirituales. San Ignacio, que lo puedan hacer, es un hermoso camino. Los ejercicios son un mes en realidad, ¿no? Pero bueno, generalmente se pueden hacer en 5 días, en una semana, en 3 días. Hay también en internet, muy interesante, y bueno, nosotros en nuestras propias redes, predicados por nuestro fundador, en las redes de Familia Maranatá Oficial pueden encontrar ejercicios espirituales, pues, charlas por separado para realizar también desde la casa y por supuesto también acercarse que hay a veces, los padres ahora dentro de poco creo que están publicitando uno, Ezequiel el y padre Miguel. Ezequiel y Miguel van a hacer unos también, así que hay oportunidades lindas para poder conocer el camino de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En internet están las catequesis que en el año 2022 creo que fue, Al ¿no? 23, sí, sí, sí. Del 2022 del Papa Francisco, catequesis sobre discernimiento espiritual del Papa Francisco, entran en las Está redes riquísimo. y aparte súper entendibles, como fue siempre el Papa Francisco, nosotros nos basamos un poco en este magisterio, eh, y bueno, todo lo que puedan leer sobre estos temas son muy interesantes. Bueno, gracias, hermanas. Bien. Les recuerdo que el próximo encuentro va a ser el 29 de agosto, no este próximo sábado, sino el otro, en el mismo horario, y el tema será el discernimiento comunitario y parroquial, discernir juntos para la misión. El expositor va a ser Monseñor Juan Ignacio, que también nos ha estado acompañando durante este encuentro. Y recuerden que el video, digamos, la charla de hoy queda grabada, después se sube a YouTube, o sea que los conceptos que han dado las hermanas, todo lo podemos rever, lo podemos repasar para seguirlo profundizando. ¿M? No sé si, Padre Juan Ignacio, si querés darnos la bendición y hacer el cierre y ya culminamos. Bueno, buenos días a todos, gracias hermanas. Buen día. Realmente hermoso y muy iluminador, ¿no? Para crecer en la vida espiritual
Así que bueno, en este Día de la Virgen, dejemos que la Virgen interceda también para que como ella podamos, bueno, guardar las cosas en el corazón, sopesarlas como hacía ella, que supo siempre ser fiel a la voluntad de Dios, que ella también nos anime a la interioridad para descubrir los susurros del Espíritu y poder seguir lo que nos sugiere Dios, lo que nos sugiere el buen Espíritu. Y que descienda sobre ustedes, sus familias y comunidades, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan lindo día. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Gracias, feliz día para todos. Adiós. Muchas Buen gracias, día. hermanas, gracias a Hermana. todos, gracias, Padre Emiliano, gracias, hermana. Monseñor. Alégrate. Bueno, gracias a todas, a las Gracias a Bendecido todos. fin de hermanitas, a todas. semana y bendecido día de nuestra mamita. Gracias, Así Lucía. es, bendecido. Gracias, Nos Lucía. vemos. Chao, mi amor, Un chao. beso. Chau, chau.